Les doy la bienvenida a este análisis sobre una manera, la verdad, revolucionaria de generar video. Se le ha llamado video 8D, pero como vamos a ver, su verdadero poder está en un panel de control con 10 dimensiones que no se basa en editar píxeles, para nada, sino en simular las leyes de la física. Muy bien, esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a desglosar cómo se construye este sistema tan increíble. Exploraremos sus 10 dimensiones de control, pieza por pieza, desde lo más básico. Aquí está la pregunta central, la que lo cambia todo, una que desafía las bases del video digital como lo conocemos. ¿Qué pasaría si, en vez de andar pintando cuadros, pudiéramos definir las reglas de un universo? El paradigma es que cambia por completo. Por un lado tenemos el método de siempre, fuerza bruta, carísimo a nivel de cómputo, moviendo millones de píxeles cuadro por cuadro. Por el otro, una filosofía nueva. En lugar de editar, se modulan las variables físicas. Es un salto de la edición forzada a una simulación elegante. Perfecto. Ahora sí, entremos al núcleo del sistema. Para poder controlarlo, primero hay que entender su lenguaje, esos controles fundamentales de la realidad que va a simular. El primer control que nos encontramos en el panel es la dimensión 1, rebote. Y ojo, esto no es un simple ajuste de brillo, es el control sobre la física de la luz en su nivel más fundamental. La pregunta que responde esta dimensión es, ¿la superficie absorbe la energía o la refleja? Para que se entienda mejor, veamos los extremos. Si lo ponemos en 0.0, tenemos absorción pura. Piensen en un agujero negro que se traga toda la luz. Si nos vamos a 1.0, tenemos un espejo perfecto. Todo lo que vemos se crea modulando el espacio que hay entre estos dos conceptos. Ahora, el movimiento. La dimensión 2, llamada péndulo, usa una analogía súper potente para controlar su pureza. ¿Es un movimiento perfecto, sin fricción, como el de un péndulo ideal? ¿O es más bien caótico, con latencia y ruido? Algo más parecido al movimiento humano. Pasamos a la dimensión 3, morfología, que define la estructura interna. Y esto es fascinante, porque no solo define la forma de afuera, sino si el objeto se comporta como un bloque sólido, denso, o como una estructura fibrosa y llena de aire, como una pluma. Casi todo espacio vacío. Ok, ya tenemos los controles básicos. Ahora la cosa se pone más interesante. Pasemos al siguiente nivel, donde estas dimensiones empiezan a interactuar de formas que de verdad cambian las reglas del juego. Esta cita de la fuente es la clave para entender lo que viene. Básicamente introduce un principio que podríamos llamar interacción dimensional. La idea es que los efectos no solo se suman, no. Una dimensión puede transformar por completo la función de otra. Dicho de otro modo, y esto es lo crucial, los controles no son independientes. El ajuste de una dimensión puede reinterpretar totalmente el propósito de otra. Imaginen que al girar una perilla, la función de todas las demás perillas cambia. Aquí tenemos un ejemplo perfecto. Si la morfología es sólida, el control de rebote ajusta el brillo. Simple. Pero, si cambiamos la morfología a fibrosa, como una pluma, ese mismo control de rebote ahora manipula la iridiscencia, esos colores que cambian según el ángulo de la luz. La misma perilla, dos funciones totalmente distintas. Bien, añadimos una cuarta dimensión a nuestro panel, la luz. Con ella definimos las propiedades de la fuente de energía que interactúa con el objeto. ¿Es un haz de láser puro y coherente? ¿O es la luz difusa de un día nublado? Ya que tenemos claras las reglas para un solo objeto, veamos cómo este sistema es capaz de escalar todo esto hacia una complejidad masiva. Las siguientes 3 dimensiones nos van a permitir construir mundos enteros. La dimensión 5, distribución, se encarga de organizar los objetos en el espacio. La 6, medio, define el entorno en el que existen, ya sea aire, agua o vacío. Y la dimensión 7, cantidad, es clave. Controla cuántos objetos hay. Y aquí es donde la cosa se pone increíble. No estamos hablando de añadir 10, 100, 1000 objetos. El sistema está diseñado para escalar la cantidad de una manera que desafía por completo la imaginación. 10 elevado a la 20. Ese es el número de elementos individuales que este sistema puede gestionar, en una sola composición. Es una cantidad que es casi imposible de dimensionar, prácticamente ilimitada. Esto permite simular desde un grano de arena hasta una galaxia entera con el mismo motor. Bueno, ya hemos construido un universo complejo y a una escala gigantesca. Ahora, vamos a cerrar el círculo con las dimensiones finales, las que nos dan el control absoluto sobre el resultado. La dimensión 8, temporalidad, no es un simple control de velocidad. No. Manipula el tiempo como si fuera una propiedad física.
Podemos ver una simulación en tiempo real, claro, pero también podemos colapsar toda la trayectoria de un objeto en un solo instante, creando una imagen estática que contiene toda la historia de su movimiento. Y con esto llegamos al concepto más avanzado de todos, la dimensión 10, el observador. Esto es una metadimensión, algo así como un supervisor de inteligencia artificial que analiza la composición entera y la refina automáticamente para asegurar que todo tenga coherencia estética. Es como tener un director de arte integrado en la propia física del sistema. Y aquí está, el panel de control completo. 10 dimensiones que definen un universo. Aquí se incluye también la firma, que es como un ADN digital para que cada creación tenga una identidad única. Juntas, estas dimensiones nos dan un control total, desde la física de una superficie hasta la autocorrección estética del resultado final. Entonces, la conclusión más importante es esta. No estamos hablando de un software de video mejorado, es un cambio filosófico. Esto no edita imágenes, compone realidades enteras basadas en un set de reglas matemáticas. Esta cita final de la fuente es potentísima. Conecta esta tecnología directamente con cómo nuestras mentes perciben la realidad. Nuestro cerebro no guarda píxeles, guarda un modelo comprimido, un conjunto de reglas y relaciones. Justo cómo funciona este sistema. Lo que nos deja con una última pregunta para reflexionar. Con un poder creativo tan fundamental, donde no se manipula la apariencia sino la esencia misma de las cosas, ¿por dónde empezaríamos a crear?